Ya no está en mi casa ni en mi cabeza. Entonces, ¿todavía son felices después de tantos años? Preguntó mi prima Isabel en la reunión familiar de los Morales. Su voz con ese tono particular que sugería que ya sabía que la respuesta sería complicada. Laura ni siquiera levantó la vista de su ensalada. Lamento este matrimonio a diario, dijo con una risa que hizo que todos alrededor de la mesa del picnic se rieran nerviosamente. Yo igualé su tono perfectamente. Yo también, por eso lo voy a terminar. La risa murió instantáneamente. Los tenedores se detuvieron a medio camino de las bocas. El tío Ricardo congeló su cerveza en los labios. ¿Qué? La cabeza de Laura se giró bruscamente, su cabello castaño perfectamente peinado, capturando la luz del atardecer. ¿Me escuchaste? Me levanté, sacudiendo las migas de mis pantalones. Ya terminé de fingir que esto funciona. El silencio se extendió como caramelo hasta que la pequeña prima Sofía empezó a llorar, probablemente sintiendo la tensión adulta. Fue entonces cuando supe que había cruzado una línea que no podía descruzar. Pero déjenme retroceder. Permítanme contarles cómo Miguel Morales, gerente de finanzas de 49 años para una compañía de seguros mediana en Madrid, se convirtió en el tipo de hombre que lanza bombas de divorcio en barbacoas familiares 3 semanas antes. Todavía estaba jugando el papel del esposo devoto. Laura trabajaba en Creativos Azteca en el centro, ganando más dinero que yo, lo cual me recordaba cada vez que discutíamos sobre gastos. Había empezado a quedarse hasta tarde más a menudo, llegando a casa con historias sobre clientes exigentes y plazos imposibles. Carlos me está cubriendo otra vez, decía, arrojando su bolso en el mostrador de la cocina. No sé qué haría sin él. Carlos Méndez. El nombre aparecía mucho en nuestras conversaciones. Carlos ayudó con la cuenta Martínez. Carlos sugirió un nuevo restaurante para cenas con clientes. Carlos pensaba que ahora debería pedir un ascenso. Parece que Carlos tiene opiniones sobre todo, dije una noche, sin levantar la vista de mi laptop donde revisaba informes trimestrales. Solo está siendo solidario. Deberías intentarlo alguna vez, eso dolió, pero lo dejé pasar. El matrimonio está lleno de pequeños cortes, ¿verdad? Desarrollas tejido cicatricial. La primera grieta real apareció cuando encontré el estado de cuenta de la tarjeta de crédito. Laura siempre había manejado nuestras finanzas, afirmando que era mejor con los números. Resultó que era mejor ocultándolos también. Lencería fina, 280 euros. Un paquete de spa, 420 euros. Cena en Casa Lucio, 150 euros. Nunca había estado en Casa Lucio. Diablos, ni siquiera había oído hablar de él. Laura, llame desde la mesa de la cocina, estado de cuenta en mano. ¿Qué es este cargo del martes pasado? Apareció en la puerta, todavía con su ropa de trabajo, mirando molesta. ¿Qué cargo? Casa Lucio. 150 euros. ¿Cena con clientes? ¿Los Fernández? Querían algo exclusivo. ¿Ambos? ¿Qué? El señor y la señora Fernández. ¿Estaban ambos allí? Ella pausó lo suficiente para que yo lo notara. Por supuesto. ¿Por qué preguntarías eso? No respondí, pero empecé a prestar atención. Realmente a prestar atención. La hermana de Laura, Adriana, vino a visitarnos el fin de semana siguiente. Adriana era todo lo que Laura solía ser antes de que la responsabilidad y las hipotecas la desgastaran. Salvaje, impulsiva y completamente egocéntrica. Trabajaba en moda en Barcelona y trataba el matrimonio como un inconveniente temporal. Dios, Laura, te ves increíble, exclamó Adriana, examinando a su hermana como si estuviera comprando un atuendo nuevo. Lo que sea que estés haciendo, sigue así. Salieron el sábado por la noche, solo ellas dos. Noche de hermanas, lo llamó Laura. No llegaron a casa hasta las 3 de la madrugada, riendo como adolescentes y tratando de callarse mientras tropezaban por la puerta principal. Fingí estar dormido cuando Laura se deslizó en la cama, oliendo a cigarrillos y a una colonia que no reconocí. Ella nunca fumaba. Solía gustarme eso de ella. El domingo por la mañana, Adriana hizo café y empezó a hablar sobre un tipo que había conocido en el bar. Estaba tan interesado en ti, Laura. Quiero decir, completamente cautivado. Adri, Laura me lanzó una mirada, pero yo estaba oculto, detrás de mi periódico, escuchando cada palabra. Solo digo que es bueno verte divirtiéndote de nuevo. ¿Has estado tan casada? Ambas se rieron, pero no era la risa cómoda de una broma interna. Era la risa nerviosa de mujeres compartiendo un secreto que no deberían compartir. Fue entonces cuando decidí hacer algo de trabajo detectivesco. Empecé pequeño, revisé nuestros registros telefónicos en línea. Teníamos un plan familiar, así que podía ver todo. Laura había estado enviando mensajes de texto a alguien con un número 91 unas 50 veces al día durante los últimos 2 meses. El número no estaba guardado en sus contactos, lo que significaba que estaba siendo cuidadosa. Una búsqueda inversa me dijo que pertenecía a Carlos Méndez. 50 mensajes de texto al día a su compañero de trabajo, quien la estaba cubriendo. Me sentí como un idiota de 49 años que había sido engañado por el truco más viejo del libro. Pero necesitaba pruebas reales.
No solo registros telefónicos sospechosos y cargos misteriosos de tarjetas de crédito. La oportunidad llegó cuando Laura anunció que iba a una conferencia de fin de semana en San Sebastián. Formación de equipos, explicó. Carlos también va, junto con la mayoría del personal senior. Suena caro. La compañía paga. Es en un resort junto al mar. Asentí y sonreí y la besé de despedida el viernes por la mañana como el esposo confiado que se suponía que era. Luego llamé para reportarme enfermo y comencé mis propios planes de fin de semana. Encontrar el resort no fue difícil. Solo había 3 lugares exclusivos junto al mar que organizaban eventos corporativos. El segundo que ya me confirmó que tenían un grupo de creativos azteca registrado. El viaje a San Sebastián tomó 4 horas. Pasé el tiempo ensayando lo que diría si me atrapaban, pero sobre todo me sentía mal del estómago. Parte de mí esperaba estar equivocado. Parte de mí esperaba encontrar a Laura en alguna sala de conferencias aburrida, aprendiendo sobre demografía de mercado y sinergia de equipo. Debería haberlo sabido mejor, el Resort Vista Mar no era el tipo de lugar al que ibas para formación corporativa de equipos. Era el tipo de lugar al que ibas cuando querías impresionar a alguien con quien te estabas acostando. Valet parking, vestíbulo de mármol, todo el paquete completo. Estacioné al otro lado de la calle, en una gasolinera, y traté de descifrar mi próximo movimiento. Entrar al vestíbulo y preguntar por la habitación de Laura Morales parecía una buena manera de arruinar mi cobertura antes de aprender algo útil. Fue entonces cuando los vi. Laura y Carlos salieron de la entrada principal del resort, pero no estaban vestidos para reuniones de negocios. Ella llevaba un vestido de verano que nunca había visto antes, algo fluido y de aspecto caro. Él tenía su mano en su espalda baja, guiándola hacia un Mercedes negro en el área de Valet. Lo seguí a distancia, mis manos temblando en el volante. Condujeron hacia el norte, por la costa, durante unos 10 minutos antes de girar en una entrada privada marcada con un letrero discreto. Finca Donostia, propiedad privada. La finca ocupaba unas 8 hectáreas de costa privilegiada, oculta detrás de pinos altos y un muro de piedra que probablemente costaba más que mi salario anual. Estacioné en la carretera y caminé por el perímetro hasta que encontré un lugar donde podía trepar sin ser visto. Mi plan era simple, acercarme lo suficiente para ver qué estaba pasando realmente, tomar algunas fotos con mi teléfono y salir. Lo que encontré fue peor de lo que había imaginado. La casa principal era una cosa moderna expansiva, todo vidrio y acero, con una terraza que se extendía sobre el agua. Tenía que haber 30 personas allí y ninguna de ellas parecía estar discutiendo proyecciones trimestrales. Me arrastré entre los árboles hasta que pude ver la terraza claramente. Laura estaba allí, riendo de algo que un hombre con camisa polo estaba diciendo. No Carlos. Alguien completamente diferente. Adriana también estaba allí, lo que explicaba cómo había comenzado todo esto. Pero fue lo que vi después lo que hizo que mi estómago cayera. Laura besó al tipo del Apolo. No un beso amistoso, sino uno completo, con las manos en su cabello. Este definitivamente no es mi esposo tipo de beso. Busqué mi teléfono a tientas, tratando de abrir la aplicación de cámara sin quitar los ojos de la escena. Fue entonces cuando escuché los pasos detrás de mí. Oye, ¿qué demonios estás haciendo? Me giré para encontrar un guardia de seguridad, probablemente 1.90 metros y construido como si pasara sus horas libres sacando a gente de bares. Estabas entrando ilegalmente en propiedad privada. Tenía una radio en una mano y estaba alcanzándola con la otra. Quédate ahí mismo, corrí. No estoy orgulloso de ello, pero corrí como si mi vida dependiera de ello. A través de los árboles, sobre troncos caídos, ramas azotando mi cara, mientras el guardia de seguridad se estrellaba a través de la maleza detrás de mí, gritando en su radio. Llegué al muro y trepé, rasgando mi camisa en la piedra y probablemente pareciendo que había sido atacado por un gato muy enojado. Mi coche estaba a 50 metros y podía escuchar más voces viniendo de la. Conduje de regreso a Madrid aturdido, mi mente corriendo más rápido de lo que mi Seat León jamás podría. Laura no solo estaba engañándome, era parte de algún tipo de estilo de vida que ni siquiera entendía, con gente que tenía suficiente dinero para alquilar fincas enteras para fiestas de fin de semana. Y Adriana era quien la había introducido a ello. Llegué a casa antes que Laura el domingo, lo que me dio tiempo para limpiar los rasguños en mi cara e inventar una historia sobre caerme de una escalera mientras limpiaba canaletas. Cuando ella entró por la puerta a las 6, se veía perfectamente compuesta. Como si hubiera pasado el fin de semana en salas de conferencias en lugar de besándose con extraños en fiestas junto al mar. ¿Cómo estuvo la formación de equipos? Pregunté. Aburrida, dijo sin perder el ritmo. Muchas presentaciones de PowerPoint y ejercicios de confianza. Carlos te manda saludos. Qué amable de su parte. Ella subió a ducharse y yo me senté en mi cocina mirando las fotos borrosas en mi teléfono.
No eran gran evidencia, demasiado lejos, no lo suficientemente claras para probar algo en la corte, pero eran suficientes para confirmar lo que ya sabía. Mi matrimonio había terminado. Había terminado durante meses, probablemente. Solo era el último en enterarse. La pregunta ahora era qué hacer al respecto. Podría confrontarla directamente, pero eso solo llevaría a negaciones y manipulación. Podría solicitar el divorcio en silencio, pero eso se sentía como dejarla ganar. Ya me había humillado al llevar a cabo este asunto justo bajo mi nariz. Lo mínimo que podía hacer era devolverle el favor. Fue entonces cuando recordé algo que Adriana había dicho durante su visita. Es bueno verte divirtiéndote de nuevo. De nuevo, como si esta no fuera la primera vez. Pasa la siguiente semana investigando más profundo. Registros bancarios, registros telefónicos, publicaciones en redes sociales. Laura había sido muy cuidadosa, pero Adriana no. Su Instagram estaba lleno de fotos de fiestas y eventos. Y si mirabas de cerca, podías ver a Laura en el fondo de varias tomas de los últimos meses. Siempre con diferentes hombres, siempre pareciendo que estaba pasando el mejor momento de su vida. La pieza final encajó cuando encontré la prueba de embarazo. Estaba escondida en la parte trasera del cajón de ropa interior de Laura, envuelta en papel de seda como algún tipo de artefacto precioso. 2 líneas rosadas, claras como el día. No habíamos hecho el amor en 3 meses. Me senté en nuestra cama, sosteniendo la prueba en mis manos temblorosas, y sentí algo cambiar dentro de mí. El dolor y la confusión se cristalizaron en algo mucho más enfocado. Ira pura. Limpia y justa. Laura había hecho su elección. Ahora era tiempo de que yo hiciera la mía. La reunión familiar de los Morales continúa a nuestro alrededor, pero la atmósfera festiva había muerto completamente. Mi anuncio colgaba en el aire como humo de un incendio doméstico, imposible de ignorar y empeorando cada minuto. Miguel, ¿de qué estás hablando? La voz de Laura había subido una octava, de la manera que lo hacía cuando intentaba controlar una situación que se le estaba escapando. Creo que sabes exactamente de qué estoy hablando. Miré alrededor de la mesa a mis familiares. Todos ellos congelados con tenedores a medio camino de sus bocas. Pero ya que todos somos familia aquí, ¿por qué no le cuentas a todos sobre Carlos? El tío Ricardo dejó su cerveza. Tal vez deberíamos. No, Ricardo, no deberíamos. Mantuve mis ojos en Laura. Hablemos de cómo mi esposa ha estado pasando sus tardes y fines de semana y probablemente horas de almuerzo. La cara de Laura se había puesto pálida, pero Adriana estaba poniendo roja. No sabes de lo que estás hablando, Miguel. Te estás avergonzando. ¿En serio? Saqué mi teléfono y me desplacé a una de las fotos que había tomado en la finca. Estaba borrosa, pero claramente se podía ver a Laura en su vestido de verano, muy cerca de un hombre que definitivamente no era yo. Porque creo que lo único vergonzoso aquí es cuánto tiempo me tomó descubrirlo. ¿Me seguiste? La voz de Laura era apenas un susurro. Seguí a mi esposa a lo que pensé que era una conferencia de negocios. Imagina mi sorpresa cuando encontré una fiesta en su lugar. Adriana se levantó bruscamente, su silla raspando contra el patio de concreto. Esto es ridículo, Laura. No tienes que escuchar esto. Siéntate. Adriana, el acero en mi voz me sorprendió incluso a mí. Tú eres quien la metió en este lío, así que puedes verme limpiarlo, Miguel. Por favor, Laura extendió la mano a través de la mesa, pero yo retiré la mía. ¿Podemos hablar de esto en privado? ¿En privado? ¿Cómo has estado hablando con Carlos en privado? ¿O cómo has estado hablando con el tipo del Apolo en privado? ¿Quién? El tipo del fin de semana pasado. El que estabas besando en la terraza, mientras tu esposo estaba en casa pensando que estabas aprendiendo sobre demografía de mercado. El silencio era ensordecedor. Incluso los niños habían dejado de jugar en el jardín, sintiendo que algo importante y terrible estaba sucediendo en la mesa de los adultos. Mi prima Isabel se aclaró la garganta. Tal vez deberíamos darles algo de espacio. No. Miré alrededor de la mesa a caras que había conocido toda mi vida. Esta gente merece saber qué tipo de persona han estado recibiendo en su familia durante 15 años. Laura finalmente encontró su voz. Deitant, estás siendo cruel. ¿Cruel? Me reí, sonó amargo incluso para mí. Laura, encontré la prueba de embarazo. Las palabras golpearon la mesa como una bomba. Adriana realmente jadeó. La lata de cerveza del tío Ricardo se le resbaló de los dedos y tintineó en su plato. ¿Qué prueba de embarazo?, preguntó Isabel, mirando entre nosotros. La boca de Laura se abrió y cerró como un pez sacado del agua. No salió ningún sonido, la que estaba escondida en su cajón de ropa interior. Continué. 2 líneas rosadas. Noticias muy emocionantes. Excepto que no hemos hecho el amor desde marzo. Oh, Dios mío, susurró la tía Carmen. Así que felicitaciones a todos. Laura está embarazada, solo que no de mi bebé. Adriana golpeó su palma en la mesa. Bastardo. Completo bastardo. Yo soy el bastardo. Me levanté, mi silla cayendo hacia atrás. No soy yo quien ha estado jugando durante meses. No soy yo quien trajo a mi hermana a fiestas de intercambio de parejas.
y ciertamente no soy yo quien quedó embarazada de algún tipo al azar en una finca. No es al azar, dijo Laura en voz baja. La admisión colgó en el aire como una confesión. ¿Qué? Me incliné hacia adelante. No es al azar. Es de Carlos. Más silencio. Más largo esta vez. ¿De Carlos? Repetí. Tu compañero de trabajo, Carlos. El que te ha estado cubriendo. Ella sintió, las lágrimas comenzando a fluir por sus mejillas. El que está casado con 2 hijos. Otro asentimiento. Miré alrededor de la mesa a mi familia. Gente que me había conocido desde que tenía la edad de Sofía. Gente que había celebrado mi boda con Laura. Gente que siempre la había tratado como una de los suyos. Bueno, dije finalmente, supongo que eso lo resuelve. Me alejé de la mesa a través del patio trasero y hacia mi coche. Detrás de mí podía escuchar voces elevándose. Adriana gritando, Laura llorando, mis familiares tratando de procesar lo que acababan de presenciar. Conduje a casa en silencio, mis manos firmes en el volante por primera vez en semanas. La ira todavía estaba allí, pero había cambiado. No era la furia salvaje y desesperada que había sentido cuando encontré la prueba de embarazo. Esto era algo más frío, más enfocado. Laura me había humillado frente a extraños. Ahora yo había devuelto el favor con nuestra familia. Pero no había terminado. Ni siquiera cerca Carlos Méndez estaba casado. Lo había estado durante 12 años, según el directorio de la compañía que había memorizado. Su esposa se llamaba Elena y tenían 2 hijos, un niño y una niña de 8 y 10 años. Elena merecía saber lo que su esposo había estado haciendo, tal como yo merecía saber lo que mi esposa había estado haciendo. La diferencia era que yo iba a asegurarme de que ella se enterara. Encontrar a Elena Méndez no fue difícil. La gente pone sus vidas enteras en las redes sociales hoy en día y la esposa de Carlos no era una excepción. Su página de Facebook era un catálogo de maternidad suburbana, eventos escolares, vacaciones familiares, cenas con otras parejas que se veían justo como ellos. Trabajaba a tiempo parcial como higienista dental y era voluntaria en la escuela de sus hijos. Su foto de perfil la mostraba con Carlos en lo que parecía ser una fiesta navideña de la compañía, ambos sonriendo como si no tuvieran una preocupación en el mundo. Me sentía mal por ella. No tenía idea de lo que se avecinaba, pero merecía la verdad tal como yo la merecía. Conduje a Sevilla un miércoles por la mañana, llamando para reportarme enfermo otra vez. Elena trabajaba en una práctica dental en Triana, según su perfil de LinkedIn. Esperé en el estacionamiento hasta la hora del almuerzo, luego la seguí a una tienda de bocadillos a 2 cuadras de distancia. Era más pequeña de lo que había esperado. Tal vez 1.60, con cabello castaño recogido en una cola de caballo y uniformes decorados con dientes de dibujos animados. Se veía cansada, de la manera en que los padres de niños pequeños siempre se ven cansados. Me acerqué a su mesa mientras revisaba su teléfono. Disculpe, ¿es usted Elena Méndez? Levantó la vista, confundida, pero no alarmada. Sí. Mi nombre es Miguel Morales. Creo que necesitamos hablar sobre nuestros cónyuges. La confusión se profundizó. Lo siento. ¿Nos conocemos? Me senté frente a ella, sin ser invitado. Mi esposa trabaja con su esposo en Creativos Azteca. Laura Morales, el reconocimiento parpadeó en su rostro. Oh, Carlos menciona a Laura a veces. Usted es su esposo. Lo soy, o lo era. Es complicado. Elena dejó su teléfono, dándome toda su atención. Algo en mi tono debe haberle advertido que esta no era una llamada social. ¿Qué está pasando? Saqué mi teléfono y le mostré las fotos de la finca. Todavía estaban borrosas, pero lo suficientemente claras como para mostrar a Laura y Carlos juntos, su mano en su espalda, ambos viéndose muy cómodos el uno con el otro. Estas fueron tomadas el fin de semana pasado en un resort en San Sebastián. Carlos te dijo que estaba en una conferencia de la compañía, ¿verdad? Elena miró las fotos, su bocadillo olvidado. Yo, sí, formación de equipos. No hubo ninguna conferencia, solo una fiesta muy privada. Deslicé a la siguiente foto, mostrando a Laura besando al otro hombre, mientras Carlos observaba desde cerca. Su esposo ha estado teniendo una aventura con mi esposa durante al menos 3 meses. Probablemente más. La cara de Elena pasó por una serie de expresiones: confusión, incredulidad, reconocimiento y finalmente devastación. Entendió lo que estaba viendo. No, susurró. Carlos no lo haría. Hemos estado juntos desde la universidad. Tenemos hijos. Lo sé. Lo siento. Saqué un sobremanila que había preparado y lo puse en la mesa entre nosotros. Registros telefónicos mostrando 50 a 60 mensajes de texto al día entre ellos. Recibos de tarjetas de crédito de restaurantes y hoteles. Una prueba de embarazo que encontré en el cajón de mi esposa. La mano de Elena voló a su boca. ¿Embarazada? Está llevando al bebé de Carlos. Tal vez bebés. Ella mencionó gemelos en nuestra reunión familiar. El color se drenó completamente de la cara de Elena. Parecía que podría desmayarse. Sé que esto es un shock, continué. También lo fue para mí. Pero pensé que merecía saber la verdad.
Elena abrió el sobre con manos temblorosas y extendió el contenido sobre la mesa. Registros telefónicos, estados de cuenta de tarjetas de crédito, correos electrónicos impresos que había recuperado de la laptop de Laura. Había sido minucioso. ¿Cuánto tiempo ha sabido? Preguntó sin levantar la vista. Empecé a sospechar hace 3 semanas. Obtuve confirmación en la reunión el domingo cuando Laura lo admitió frente a toda nuestra familia. ¿Lo admitió en público? No tuvo muchas opciones. Dejé claro que la conversación iba a suceder, participara ella o no. Elena estuvo callada durante mucho tiempo, estudiando la evidencia. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos estaban rojos pero secos. ¿Qué quiere de mí? Nada. Solo pensé que debía saberlo. Mentira, su voz era más fuerte ahora, con un filo que no había esperado. Nadie conduce 4 horas para entregar noticias como esta, sin querer algo. ¿Qué es? Respete su franqueza. Quiero que Carlos enfrente consecuencias por lo que ha hecho, de la misma manera que Laura está enfrentando consecuencias. ¿Y piensa que voy a ayudarlo a vengarse de mi esposo? Creo que va a hacer lo que crea que es mejor para usted y sus hijos. Pero sí, espero que eso implique hacer la vida de Carlos tan complicada como él ha hecho las nuestras. Elena recogió los papeles y fotos, metiéndolos de nuevo en el sobre. Necesito pensar en esto. Por supuesto. Tómese todo el tiempo que necesite. Me levanté para irme, luego hice una pausa. Elena, por lo que vale, realmente lo siento. Parece una buena persona. No merece esto. Usted tampoco lo merecía, dijo en voz baja. Conduje de regreso a Madrid, sintiendo que había encendido una mecha muy larga. Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar la explosión. No tuve que esperar mucho. Carlos me llamó al trabajo a la mañana siguiente, su voz tensa de pánico. ¿Qué demonios hiciste? Buenos días para ti también, Carlos. ¿Cómo está el clima en Sevilla? Hijo de bruja. ¿Fuiste a ver a Elena? Lo hice. Mujer encantadora. Eres un hombre afortunado. Me echó. Me estoy quedando en un hotel. Eso es desafortunado. Tal vez deberías haber pensado en eso antes de dejar embarazada a mi esposa. Hubo una larga pausa. Cuando Carlos habló de nuevo, su voz era diferente, desesperada. Mira, Miguel, sé que estás enojado, pero esto no tiene que ponerse feo. ¿Podemos arreglar algo? ¿Arreglar algo? ¿Cómo qué? Terminaré las cosas con Laura. Corte limpio. Nunca más oyes de mí. Demasiado tarde para eso, ¿no crees? Ella está teniendo tu bebé. No sabemos eso con seguridad. Ella parecía bastante segura en la reunión familiar. Otra pausa. ¿Qué quieres? Quiero que experimentes exactamente lo que yo experimenté. La humillación, la traición, el momento en que te das cuenta de que todos a tu alrededor saben algo que tú no. Lo entiendo. Está bien, estás furioso. Pero Elena no hizo nada malo. Tampoco mis hijos. Deberías haber pensado en eso antes de empezar a acostarte con mi esposa. Colgué y volví a mis informes trimestrales, sintiéndome mejor de lo que me había sentido en meses. Pero no había terminado con Carlos Méndez. Ni de lejos. Elena Méndez resultó ser una mujer de acción. Para el viernes por la tarde, la mitad de Sevilla conocía el asunto de Carlos. Y para el lunes por la mañana, las noticias se habían extendido a Madrid. Comenzó con Elena presentándose en la oficina principal de Creativos Azteca con una caja de pertenencias de Carlos y una voz muy alta. Según mi fuente, la ex amiga de Laura, Patricia, quien me llamó con apenas contenido regocijo. Elena marchó al vestíbulo y exigió hablar con Carlos inmediatamente. No estaba gritando ni llorando, informó Patricia. Estaba fría como hielo. Tenía estos papeles en la mano y seguía agitándolos, hablando sobre evidencia y documentación. Carlos intentó hacer que Elena entrara a una sala de conferencias, pero ella se negó. Justo allí en el vestíbulo, frente a clientes y compañeros de trabajo, expuso todo. El asunto, el embarazo, las mentiras sobre viajes de negocios. Luego le arrojó sus cosas, continuó Patricia, su voz alegre. No violentamente, solo metódicamente. Camisas, corbatas, esa estúpida taza de café de la que siempre bebía. Un artí.